Hola, ¿qué tal? Novena entrega de la ELAF. En esta oportunidad, situación revolucionaria, insurrección, caos determinista, ser humano de nuevo tipo, es decir, temas en los cuales se interrelaciona la física de los sistemas disipativos con la teoría revolucionaria de una manera tan integral y homogénea que te va a dejar pasmado, pasmada. Novena entrega de la ELAF, materialismo histórico, situación revolucionaria, entonces caos y ser humano de nuevo tipo, es lo que vamos a ver. Vimos que una fluctuación origina una modificación local de la microestructura, que si los mecanismos reguladores resultan inadecuados, modifica la macroestructura. ¿Se acuerdan? Pues bien, de fondo ahí tenemos la reacción de Belousov-Jabotinsky, una reacción de tipo de estructura disipativa, donde las moléculas, los átomos, se comportan de manera macroscópicamente coherente, tal como se ven en las betas de este preparado que pusimos de fondo de pantalla, ¿sí? Ahí vemos claramente una estructura disipativa. ¿Cómo puede ser que lo microscópico, lo individual, lo atómico, se comporte de manera macro? Bueno, esto sucede en las estructuras disipativas. Y vimos que si se obliga a un sistema a alejarse mucho de su equilibrio, aparecen nuevas estructuras en los puntos de bifurcación. Así hablamos de autoorganización que conduce a la formación de estructuras disipativas, decía en 1995, ya resumiendo lo que viene investigando Prigogine. Bueno, esto que se da en la física se da también en el plano social, y las insurrecciones, las situaciones revolucionarias, son indudablemente un momento donde esto se da de manera muy pero muy especial. Decía Prigogine, cuando los sistemas se alejan mucho del equilibrio termodinámico, los sistemas abandonan el llamado régimen lineal de la termodinámica para entrar en el no lineal. En este régimen aparecen discontinuidades e inestabilidades. El estado estacionario compatible con las condiciones que impone el ambiente ya no es único, y las fluctuaciones espontáneas, antes siempre condenadas a regresar, pueden amplificarse y arrastrar los sistemas hacia nuevos e imprevistos estados estables, las llamadas estructuras disipativas. Hay un nuevo régimen, mientras que la termodinámica del siglo XIX mostraba como todo siempre iba a la entropía. Con las investigaciones de Prigogine y la conformación de estructuras disipativas y de los sistemas alejados del equilibrio termodinámico, empieza a ver que en este nuevo régimen las estructuras se comportan de una manera diferente, es decir, alejadas de las condiciones de estabilidad termodinámica, las estructuras pueden complejizarse de una manera que no habíamos visto anteriormente en la termodinámica del siglo XIX. Es decir, cuando los sistemas se alejan de la estabilidad entrópica, empiezan a surgir nuevas estructuras, y esto lo podemos pensar en términos de la estabilidad entrópica del sentido común burgués, del momento donde la burguesía, con sus desvalores, con la ganancia como único motor de lo social, gobierna. Bueno, ahí vamos a tener siempre una tendencia a la entropía, mientras que cuando se trata de un proceso revolucionario, un proceso de ascenso revolucionario, se pueden generar nuevas estructuras y nuevas cualidades en el pueblo que de otra manera no aparecen, ¿sí? Este régimen no lineal es donde se dan las revoluciones, ya lo estamos diciendo, donde se genera una nueva estructura disipativa, un nuevo flujo de energía revolucionaria que se estabiliza, así como por ejemplo la mancha roja en Júpiter, que es una tormenta estabilizada por centenios. Bueno, un flujo de energía popular se estabiliza en la revolución y en la organización revolucionaria y en el poder popular. Para entender eso, vamos a ver qué diferencia hay entre un sistema lineal y un sistema no lineal. Acá vemos un sistema lineal. Básicamente es un péndulo que suponete que con imanes lo estabilizás para que la fricción no vaya haciendo que cada vez pendule menos. Entonces vas a tener en eje de X y Y, o A y B como muestra acá,
velocidad y posición perfectamente arregladas, de manera tal que vas a tener un atractor simple del sistema del péndulo donde, bueno, la velocidad va a aumentar en el centro, ¿sí? Y va a frenarse en las puntas hasta volver, a tomar velocidad en la nueva dirección, ¿no? Acá perdés velocidad, volvés a tomar velocidad hasta que la perdés acá de vuelta. Sistema lineal, ahí no hay generación de nuevas estructuras, sino que hay en todo caso conservación. Se llaman sistemas hamiltonianos, sistemas conservativos, a estos donde no tenés novedades. Las novedades ocurren cuando hay no linealidad, cuando hay caos determinista, como ya vimos en la anterior entrega. Sensibilidad a condiciones iniciales, en el punto 1, muy cerquita del punto 2, a través de un desarrollo del sistema terminás, una vez que el sistema evoluciona, dado que tenés un atractor extraño, un atractor no lineal, en lugares muy diferentes, terriblemente diferentes. Por lo tanto, el sistema es sensible a condiciones iniciales. Pequeños cambios de inicio producen grandes cambios al final de la evolución del sistema. Entonces, la termostática del siglo XIX, esa termodinámica que siempre nos llevó a la entropía, es una parte de la termodinámica. Lo que descubrió Prigogine es que la vida, que los eventos sociales, que las revoluciones tienen una correlación con la física, la bioquímica, la química, es decir, nada en la materia, tal como decían los materialistas, Marx, Lenin, Engels, está aislado del resto de las formas del movimiento. Y acá vemos entonces un cuadro para entender esto de los tres regímenes que se pueden dar en un sistema abierto. Vos tenés que en un sistema aislado, siempre la entropía tiende a un máximo, la desorganización tiende a un máximo. Vos ponés a una ratita herméticamente encerrada, se va a morir, la entropía va a tender al máximo y ese sistema abierto vivo que es la ratita no se va a seguir manteniendo, va a morir, ¿sí? Por poner un ejemplo. En un sistema abierto que intercambia energía y materia con el medio, vas a tener tres regímenes, que es lo que tenemos que analizar. En equilibrio termodinámico es estable el sistema, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, un asteroide, ¿sí? Girando alrededor del Sol. Tenés un sistema estable en equilibrio termodinámico, no cambia mucho la superficie del asteroide en base a la energía solar o el frío espacial, ¿sí? Tal como lo afecte a la superficie de ese asteroide. Digamos un sistema cercano a equilibrio termodinámico, vos tenés leves fluctuaciones, pero vuelve al equilibrio termodinámico, ¿sí? Vos calentás una pava, una caldera de agua, esa pava eléctrica o caldera o lo que sea se va a calentar y al cabo de un tiempo vos apagás y la fluctuación es reabsorbida por la entropía del entorno y el sistema pava caliente con agua va a entrar en entropía con el entorno y va a tener la temperatura ambiente. Después de un rato la fluctuación fue reabsorbida. Lo interesante y la vida es lo que ocurre en condiciones lejanas al equilibrio termodinámico. Ahí es donde se da autoorganización, donde se generan estructuras y donde empezás a ver una disminución de la entropía. Qué interesante esto para ir profundizando. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí las analogías con el devenir social son tremendamente lógicas e interpenetrables, ¿sí? Vimos que cuando las ecuaciones se transforman en no lineales, en condiciones alejadas del equilibrio termodinámico, tenés la generación de una nueva lógica y de una nueva dinámica. Y esto es ni más ni menos que lo que nos decía Mao cuando planteaba que una sola chispa puede incendiar la pradera, ¿sí? El proverbio chino que tomaba Mao Zedong, y que nos habla precisamente de esto, el cambio de las ecuaciones que definen lo social. Cuando ese sistema complejo de lo social entra en una fase de caos determinista, y pequeñas fluctuaciones pueden producir grandes cambios, donde las casualidades pueden generar un nuevo orden en el movimiento del sistema. Y así también Lenin se refería a la situación revolucionaria
y la expresaba de la siguiente manera: para que exista una revolución debe de haber una situación revolucionaria, y decía a un marxista: no le cabe duda de que una revolución es imposible sin una situación revolucionaria. Además, no toda situación revolucionaria desemboca en una revolución. ¿Cuáles son, en términos generales, los síntomas distintivos de una situación revolucionaria? Seguramente no incurriremos en un error si señalamos estos tres síntomas principales. 1. La imposibilidad para las clases dominantes de mantener inmutable su dominación. Tal o cual crisis de las alturas, una crisis en la política de las clases dominantes que abre una grieta por la que rompen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. 2. Una agravación fuera de la común de la miseria y de los sufrimientos de las clases oprimidas. 3. Una intensificación considerable por esta causa de la actividad de las masas que en tiempos de paz se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas tanto por toda la situación de crisis como por los mismos de arriba a una acción históricamente independiente, decía Lenin. Por supuesto que en la situación revolucionaria, donde las ecuaciones son de caos determinista, donde los pequeños eventos pueden cambiar el curso de la historia, tenés que tener construido el partido revolucionario, porque si no, como bien dice Lenin, la situación revolucionaria puede pasar, por ejemplo pasó en Argentina en 2001, pero no la vas a capitalizar para el proletariado con la toma del poder, porque el sistema va a reabsorber la fluctuación. En el caso, por ejemplo, de la Revolución Rusa, la Revolución Soviética, Lenin tenía construido el partido, a lo cual hay que agregar la enorme cantidad de dinero que le dieron los alemanes para poder hacer la insurrección victoriosa en San Petersburgo y que esa fluctuación se amplifique por todo el mundo. En el caso de China, bueno, en Yan'an, Mao tuvo una base que evidentemente tenía contactos con la Unión Soviética y que por lo tanto era una revolución donde de alguna manera había un santuario. De la misma manera que la revolución vietnamita tuvo su santuario también en China, para poder, destruir a tres imperios, ni más ni menos, ¿no? Nos referimos a los japoneses, nos referimos a los franceses y por último a los norteamericanos. No fue solamente los guerrilleros y su heroísmo, sino que hubo una base. ¿Quién si no le enseñaba a manejar los MiGs a los pilotos norvietnamitas cuando todavía existía Vietnam del Norte y Vietnam del Sur? Es decir, la insurrección tiene que tener elementos que tienen que ver con la actitud independiente de la masa, pero también tiene que tener una base material para fortalecerse. Nos dice Prigogine: en condiciones alejadas del equilibrio, la materia adquiere nuevas propiedades, tales como comunicación, percepción y memoria, propiedades que hasta ahora solo se atribuían a los sistemas vivos. Una frase impresionante, porque esto pasa en todos los planos del movimiento. Sí, vimos la reacción de Belousov-Jabotinsky, donde las moléculas, los átomos, perciben a sus iguales de manera tal de que se ponen en fases perfectamente coherentes, formando láminas de materiales que pueden ser perfectamente coloreadas con distinto color, como se vio en la anterior diapositiva. Pero lo mismo pasa con lo que sucede en el reino animal, por ejemplo, donde una pequeña diferencia en un lado de un termitero, cuando las termitas están construyendo, hace que ahí empiece a levantarse el termitero de manera más impetuosa, o bien las luciérnagas que pueden ponerse en fase para desarrollar un ciclo de luces y de apagados. Es decir, el trabajo en fases y en coherencia es algo que la naturaleza nos sorprende, pero esto también pasa en los momentos de las revoluciones. En las revoluciones, los pueblos adquieren propiedades como comunicación, percepción y memoria, de manera tal que no la habían tenido antes. Lo que era antes disgregado, lo que era antes atómico, lo que era antes individuo, ahora se vuelve masa, se vuelve colectivo, se vuelve potencia social agrupada que golpea como un solo puño.
Y era lo que decía Lenin. Hay décadas donde nada sucede y hay semanas donde suceden décadas, ¿sí? Es decir, las percepciones de las masas populares hacen que se aprendan en semanas lo que no se aprendió en décadas y que se hagan en semanas lo que no se hizo en décadas. Esto pasa en todo proceso revolucionario. Pero si en general los procesos revolucionarios son así, la insurrección como momento cúlmine del proceso revolucionario es un momento muy pero muy especial de esto. Y veamos las reglas de la insurrección, las que plantea Lenin cuando en octubre del 17 tiene que ya operar una insurrección en San Petersburgo, y recuerda las reglas que había dicho Marx, que en realidad las había escrito Engels y que Marx las había publicado en su momento. La primera regla, no jugar nunca a la insurrección y una vez empezada estar firmemente dispuesto a llevarla a término. 2. Concentrar en el lugar y el momento decisivo fuerzas muy superiores a las del enemigo. De lo contrario, este, mejor preparado y organizado, aniquilará a los insurrectos. 3. Una vez empezada la insurrección, proceder con la mayor decisión y pasar forzosa e infaliblemente a la ofensiva. La defensiva es la muerte de la insurrección armada. 4. Esforzarse en tomar desprevenido al enemigo y aprovechar el momento en que sus tropas se hallan dispersas. 5. Esforzarse en obtener éxitos diarios, aunque sean pequeños, inclusive podría decirse que a cada hora, si se trata de una sola ciudad, manteniendo a toda costa la superioridad moral. Marx resume todas estas enseñanzas de todas las revoluciones en lo que a la insurrección armada se refiere, citando las palabras de Danton, el más grande maestro de la táctica revolucionaria que conoce la historia. Audacia, audacia y siempre audacia, decía Lenin. Y acá vemos las reglas del sistema que se tiene que mantener constantemente alejado del equilibrio termodinámico. Si en la insurrección perdés la iniciativa, perdés el espíritu de ofensiva, si llegás a una situación de amesetamiento, la ola revolucionaria se pierde. El flujo no lineal vuelve a las condiciones de equilibrio termodinámico. La revolución que no avanza retrocede, la insurrección que no avanza retrocede. Y fíjense cómo en el caso cubano hubieron dos factores importantísimos para la insurrección, como fue la toma de Santa Clara por parte del Che, donde demostró una audacia brutal, avanzando kilómetros y kilómetros con sus combatientes, alejándose de la Sierra Maestra, partiendo el país al medio. Y por otra parte, no menos importante, el paro general que el Partido Socialista Popular, al frente de los sindicatos, generó en las ciudades, demostrando a Batista que las ciudades ya las había perdido, junto con la toma de Santa Clara, donde mostraba un avance impetuoso del ejército rebelde. Es decir, una insurrección tiene que ser audaz sobre la base de que estás subiéndote a una ola, estás en la cresta de la ola. Si perdés la ola, la insurrección pasa a la defensiva y se pierde, por lo tanto, el espíritu de ofensiva, el factor sorpresa y el efecto de desesperación sobre el enemigo, sobre la reacción, que es ver que cada minuto estás teniendo éxitos. Otro de los grandes elementos analógicos es el de los puntos de bifurcación. Las nuevas estructuras se originan en puntos de inestabilidad del sistema que suelen denominarse puntos de bifurcación. Ahí tenemos el atractor extraño, que es autosimilar, por supuesto, eso lo vamos a ver, de lo que es la ecuación logística, la ecuación entre predador-presa, donde las ecuaciones se bifurcan en determinados momentos, lo cual muestra que es un sistema no lineal. Es decir, en los puntos de bifurcación es donde se generan las nuevas estructuras. Y esto es exactamente lo mismo que lo que sucede con la teoría del eslabón más débil que plantea Lenin. La cadena se rompe siempre por el eslabón más débil,
Por eso, por ejemplo, Estados Unidos, una vez que vence la Revolución China, a toda costa lucha por frenar la Revolución Coreana y por generar una contrainsurrección en todo el sudeste asiático, en Indonesia. Hubo una masacre a cargo de Sukarno, una masacre ideológica de camaradas ahí brutal para frenar ese efecto contagio, para frenar esa no linealidad que se estaba desarrollando y para fortalecer esos eslabones débiles de la cadena imperialista. De ahí es que después lo que hace Estados Unidos es permitir que Japón se recontraindustrialice para generar un cordón sanitario, como también el Plan Marshall generó un cordón sanitario en lo que era la Europa occidental, dado que el flujo revolucionario había llegado hasta más allá de la frontera de Berlín, ¿sí? Tomando una parte de Alemania y avanzando sobre Europa occidental, de manera que les resultó bastante preocupante. La teoría del eslabón más débil es precisamente confirmada por los avances de la termodinámica, del no equilibrio, de los sistemas disipativos, por la física de la no linealidad. Entonces, vamos a ver que todo lo vivo, desde una bacteria hasta una revolución, tiene ciertas reglas que vienen de órdenes de determinación inferiores, como son el físico y el químico, y que Prigogine nos ha dado a conocer y que se aplican perfectamente a las situaciones revolucionarias. Bien, ¿y cuáles van a ser las condiciones que Prigogine va a plantear para el desarrollo y el sostenimiento también de la complejidad? Bueno, primer condición, el aporte de materia, energía e información que mantenga al sistema alejado del equilibrio termodinámico o el equilibrio entrópico. Si no comemos, si no nos alimentamos, si no nos llega la energía calórica del sol, si no respiramos, si no tenemos información acerca del entorno y su incertidumbre, vamos a morir. Un proceso revolucionario donde no haya aporte de logística, de energía motivacional revolucionaria y de formación e información acerca de la situación propia y la situación de la reacción, también va a ser un sistema que va a terminar muriendo. Lo mismo pasa, por supuesto, en las insurrecciones. Como vimos, la insurrección tiene que tener un constante aporte de energía proveniente de los constantes avances del proceso insurreccional. Sin esa energía, todo el sistema vuelve al equilibrio entrópico, ¿sí? Tal como vimos. Es decir, vuelve la burguesía a reabsorber la fluctuación y aquí no ha pasado nada. Relaciones no lineales entre sus componentes, caos determinista, es decir, hay que abandonar la linealidad y entrar en lo que vendría a ser las matemáticas del salto cualitativo. 3. Un catalizador tiene que haber que permita que las reacciones se empiecen a desarrollarse de una manera más rápida de lo que lo hacían hasta ese momento. Como vemos, catalizadores tenemos en nuestros cuerpos para poder asimilar los nutrientes y desarrollar todos nuestros procesos vitales. Y la complejidad evoluciona entre el orden y el azar significa que si estamos demasiado del lado del orden, el problema que vamos a tener es que no va a haber posibilidad de abandonar el régimen lineal y por lo tanto no va a haber salto cualitativo, no va a haber nuevas relaciones de caos determinista que hagan que el sistema funcione a otro nivel. Y si llegamos al extremo del azar es porque tomamos una táctica que no cuida a la fuerza propia, que la expone a la incertidumbre del entorno, a los choques con el enemigo y que por lo tanto terminamos dándole una victoria al enemigo. Vamos viendo cómo lo que vamos incorporando tiene una lógica absoluta en el marco del conocimiento, una lógica materialista e histórica que claramente no te va a definir cada lucha en particular, pero te da una lógica, un sentido de la historia que es lo que hoy se quiere negar. Por supuesto, Marxismo, Caos, Complejidad, el libro que escribimos en su momento y que ahí vemos lo ha publicado el Ministerio del Poder Popular
para la educación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y está en todas las bibliotecas de docentes de Venezuela. Es el libro que les aconsejamos, profundizar. Les vamos a dejar el enlace, por supuesto, si quieren meterse más profundamente en todos estos temas. Y vamos a seguir con las analogías que nos permiten entender que la revolución es un ser vivo también y como tal comparte con los seres vivos una serie de elementos, ¿no? Los catalizadores, como vimos, son los que aceleran las reacciones, en el cuerpo humano son las enzimas. Vamos a ver cuál es la analogía en la sociedad. Y ahí lo tenemos a Prigogine, quien nos dice: un importante resultado general de la termodinámica del no equilibrio radica en que las estructuras disipativas en los sistemas químicos solo se producen si existen etapas catalíticas. La importancia de esta observación se deriva del hecho de que prácticamente en todas las reacciones bioquímicas, así como en los fenómenos sociales, subrayado nuestro, se presentan estas fases, dice Prigogine en Evolución de la complejidad y las leyes de la naturaleza. Mientras que en el Partido Marxista-Leninista, el Che Guevara decía: el manual enseña el papel dirigente y catalizador de este partido, vanguardia de la clase obrera, dirigente de su clase, que sabe mostrarle el camino y acelera el paso hacia nuevas situaciones sociales. Es decir, el partido es el catalizador de las reacciones populares y el que permite que el proceso siga catalizando con el poder popular. Sin el partido esto no existe. Por supuesto que el partido cambia de acuerdo a los eventos históricos que se van dando, pero en un momento se habló del fetichismo del partido. En el fondo se estaba hablando en contra del partido marxista-leninista. Y se estaba decantando muchos de los teóricos por movimientos populares que claramente han sido de utilidad para el avance de los movimientos populares, pero que cuando el imperialismo sube la apuesta y nos exigen nuevos niveles de organización, empiezan a mostrar sus falencias. Veamos ahora el tema del avance hacia el ser humano nuevo, y ahí tenemos en Las tareas inmediatas del poder soviético, escrito en marzo-abril de 1918. La victoria de la revolución socialista quedará asegurada únicamente si el proletariado y los campesinos pobres desarrollan suficiente conciencia de clase, decía Lenin, devoción por los principios, abnegación y perseverancia. Esto era lo que decía Lenin, es decir, planteaba claramente que así como la insurrección tiene que tener nuevas victorias constantemente para mantenerse y para sostenerse y para finalmente estabilizarse, la construcción de un nuevo tipo de personalidad también requiere de un periodo de transición en el cual ninguno de los logros emocionales, cognitivos, de los nuevos rasgos de personalidad que implican el paso de la personalidad del ser humano de la sociedad de vida en clase a la personalidad del ser humano nuevo, ese puente puede ser roto si los obreros y campesinos no desarrollan la suficiente conciencia de clase, devoción por los principios, abnegación y perseverancia. Por lo tanto, el poder revolucionario es el que garantiza durante toda esa etapa que ese proceso pueda seguir avanzando. Sin ese poder del Estado, poder que es a la vez coercitivo y también de generación de consensos, sin ese poder es imposible que las nuevas conquistas se estabilicen y que haya un salto cualitativo en el psiquismo humano. Y aquí entonces vemos un cuadro donde vemos que tenemos una base entrópica, el sentido común burgués, el poder de la burguesía. De ese sentido común burgués, cuando una fluctuación no es reabsorbida, empieza una revolución, graficada ahí por la flecha grande. Revolución que no avanza, retrocede. Fluctuación que el sistema no reabsorbe, sostenida por un flujo constante de materia, energía e información, se sostiene. Este sostenimiento llega a una fase de transición donde empieza una fase de lo que Prigogine denomina autoorganización, que es una transición de fase a una nueva etapa, que es
definida por Lenin como la etapa del desarrollo de la conciencia de clase, devoción por los principios, abnegación, perseverancia, es decir, nuevos rasgos psicológicos que permiten el paso a una nueva instancia, ya no de organización estatal como es el socialismo, sino de autoorganización como es el comunismo. Como vemos, todas estas herramientas que nos da Prigogine calzan perfectamente con el desarrollo de la etapa de transición del capitalismo al socialismo, del socialismo al comunismo. Vemos entonces que hay 3 flechas. Cuando el proceso da un salto cualitativo, es imposible definir de manera determinista para dónde va a ir el proceso, sino que se abren flechas estocásticas que tienen porcentaje de probabilidad de expresarse hacia el futuro. Pongámosle que esas 3 flechas, 30, 30, 40, son las probabilidades que tienen de expresarse. Y cuando hablamos de flechas estocásticas, tenemos que hablar de quien desplegó estas nuevas matemáticas, Andrei Markov, un camarada comunista que previo a lo que fuera la Revolución de Octubre, tuvo un debate con un zarista, un matemático, Pavel Nekrasov, a quien llamaban el zar de la probabilidad. Digamos que Nekrasov veía detrás de las probabilidades el libre albedrío, mientras que Markov lo que pensaba era que precisamente esas probabilidades no demostraban el libre albedrío, sino todo lo contrario, un esquema básico más profundo que determinaba ciertas conductas de los individuos. Ciertamente habíamos visto el capítulo anterior que Bernoulli era el introductor de la teoría de los grandes números. Hasta Bernoulli y hasta Pavel Nekrasov se pensaba que los grandes números actuaban de manera efectiva en decisiones individuales. Por ejemplo, tirar una moneda al aire de manera tal de que la próxima moneda no tiene nada que ver con la anterior. Andrei Markov demostró que esto no era así, que no eran solamente decisiones individuales, sino que en decisiones determinadas por lo que estaba antes, podía llegar a darse también la ley de los grandes números, y así definió en este debate que tuvo con Pavel Nekrasov, a quien acusó de hacer abuso de las matemáticas, precisamente en su visión religiosa y del libre albedrío. Hablaba de que sus matemáticas fundamentaban el libre albedrío. Lo que hizo fue desarrollar las cadenas estocásticas de Markov. Estas cadenas estocásticas que Prigogine menciona cuando el proceso da un salto cualitativo en el marco de un proceso de incremento de la complejidad y de construcción de un nuevo orden, como el momento donde ya no podés definir de manera determinista y donde el sistema entra en un modo indeterminista, como la forma de entender qué es lo que pasa ahí, es decir, tenés que acudir sí o sí a las probabilidades. Estas cadenas estocásticas de Markov son las que hoy utiliza, por ejemplo, Google para una búsqueda, las que utiliza ChatGPT, las que utiliza el predictor de cualquier elemento de escritura que utilizas en tu computadora, es decir, se utilizan las cadenas del camarada Markov. Y aquí también tenemos otro elemento, como las matemáticas también tienen ideología y como los debates ideológicos también en las matemáticas hallan un ring de combate, porque, repetimos, en la ideología ningún campo es ajeno a la lucha de clases, a la lucha ideológica, a la batalla cultural. Y decidieron dejar todos estos campos de lado, le hicieron un gran favor a la burguesía. Y por supuesto, el tema de la personalidad tampoco es un campo que esté al margen de la lucha de clase. Muy por el contrario, la psicología es un ring muy, muy fuerte de la lucha de clase. Nosotros hemos escrito este libro, Hombre Nuevo, Mujer Nueva, el cual también forma parte de los libros que publicó el gobierno bolivariano de Venezuela en su momento y que están en todas las bibliotecas docentes, precisamente porque la lucha por entender que la sociedad actual dividida en clases no fue así desde el principio de la humanidad, ni lo va a ser para siempre, sino que es solamente una etapa de la humanidad. Es también parte de la lucha de pensar que el psiquismo humano de la sociedad dividida en clases no es eterno, absoluto y natural, sino que es una etapa que va desde
ser humano de la época del Neolítico al ser humano de nuevo tipo. Y eso es lo que estamos defendiendo, ¿no? Básicamente, la sociedad dividida en clases provoca determinado tipo de construcción psicológica, donde la motivación moral es pobre, donde la motivación material es elevada en relación a la motivación moral, donde hay una autoconciencia pobre, una autoimagen individualista, por lo tanto, no me asumo como parte de un planeta, no me asumo como parte de una clase, no me asumo como parte del entramado ecológico y humano de este mundo donde nuestra única nave nos tiene que llevar hacia futuras generaciones con vida y con la posibilidad de seguir reproduciendo la vida, sino que me asumo como un individuo, como una potencia recortada. Yo me hice a mí mismo y nadie me ayudó a hacerme a mí mismo, como se ve el burgués, ¿no? Como se ven las personas que tienen, por lo tanto, una autoconciencia pobre porque no son conscientes del entramado de relaciones que lo determinan. En el plano afectivo, una capacidad emocional pobre, es decir, una pobre capacidad para hacer contacto emocionalmente con uno mismo, es decir, el individuo alienado, y con los demás, es decir, el individuo indiferente, el individuo disociado por los medios masivos de comunicación y por las redes sociales, y en el plano cognitivo una concepción alienada de lo social, donde el individuo no puede ver más que individuos manejándose solos y rigiendo su destino sin entender las determinaciones sociales y de clases históricas y de nacionalidad que lo están afectando, que le están determinando su vida. Y en la base hay una formación social antagónica. Bueno, en este salto cualitativo que describe Lenin se construye otro tipo de personalidad, la del ser humano nuevo, un sistema superior de procesamiento de información, donde existe una motivación moral elevada, existe como regulador del psiquismo una nueva herramienta, la conciencia social, que antes no estaba. La autoconciencia elevada nos permite una autoimagen desalienada del individuo como parte del entramado sociocultural donde nació. En el plano afectivo y en el plano cognitivo las repercusiones, una mayor capacidad de empatía con los demás, en el plano cognitivo una visión desalienada y en la base, por supuesto, una formación social no antagónica. Este superior sistema de procesamiento de la información, por supuesto que tiene mayores capacidades para desplegar su vida, para por lo tanto enfrentar la incertidumbre del entorno de manera colectiva, organizada, firme, férrea, con valores humanos, con devoción por los principios, como decía Lenin. Y esa humanidad va a poder mirarnos a nosotros, seres humanos formados en la sociedad divididas en clases, llenos de traumas, llenos de evitación, llenos de alienación, temerosos de nuestros propios psiquismos, no pudiendo mirarnos para adentro, no pudiendo conectarse con los demás, y nos van a ver tal vez, como una etapa demasiado salvaje de la humanidad donde teníamos que refugiarnos en nuestro ego para sobrevivir. Y bien, creo que en este capítulo nos queda muy claro la relación que hay entre los elementos del materialismo histórico y los elementos que nos brindan las nuevas ciencias de la complejidad y las teorías del caos, en la medida en que nos permite reafirmar aquellas intuiciones de los clásicos en base a lo último y lo más avanzado de la ciencia, ¿sí? Hasta aquí vimos lo que es la física y la matemática del salto cualitativo, el orden por fluctuaciones, la termodinámica de los sistemas alejados del equilibrio termodinámico. Vimos la total coherencia que hay entre la situación revolucionaria, los saltos cualitativos, la teoría del orden por fluctuaciones. ¿Sí? Vemos que los sistemas alejados del equilibrio termodinámico ven y lo microscópico se mueve de manera coherentemente macroscópica, tal como pasa en una revolución. Vimos que las revoluciones son imposibles sin un catalizador que las permita, el partido, la organización revolucionaria, que el punto de no retorno de una revolución no es cuando conquistas el poder, sino cuando las grandes masas populares adquieren las características del ser humano de nuevo tipo, que Lenin definió como el desarrollo de la conciencia de clase, la devoción por los principios, la abnegación y la perseverancia. Ahí vimos un vínculo entonces entre lo social y lo psicológico, ¿sí? Que el salto cualitativo social implica la construcción de un psiquismo de nuevo tipo, por lo tanto, y que lo vamos a hacer con nuestras propias manos.
Es decir, en el marco del proceso revolucionario y no al margen de ese proceso, es como vamos a poder construir las características del ser humano de nuevo tipo en el marco de nuestra práctica social, en la cual, entre otras cosas, construiremos nuestro propio cerebro, es decir, un cerebro con mayor cantidad de neuronas espejo que nos permita tener mayores capacidades empáticas, porque por ese camino vamos a construir la humanidad de nuevo tipo, un sistema muy superior de procesamiento de la información a lo que es el sistema que nos ofrece el capitalismo, ¿sí? Y eso es por la vía de la construcción del socialismo. Vamos a ver entonces que una de las categorías que planteaba el Che Guevara, que era la categoría de capacidad emocional, como la capacidad de poder sentir el dolor ajeno y transformarlo en energía militante y revolucionaria, es una de las condiciones de la construcción del ser humano de nuevo tipo, en el marco, repetimos, de la revolución socialista y sobre todo en su etapa superior. Y vimos que en esta etapa, donde la teoría del caos habla de una autoorganización, coincide perfectamente con la fase del paso del socialismo al comunismo, que es la fase donde, por otra parte, el proceso sigue una nueva etapa de salto cualitativo, donde no se puede definir cómo va a seguir el proceso, sino que hay cadenas estocásticas que nos permiten entender para dónde va a ir este nuevo proceso. La utopía es lo que nos permite seguir caminando, como decía Galeano, es ese horizonte que nos permite caminar constantemente, que nos mantiene alejados del equilibrio termodinámico entrópico desorganizado, que son los desvalores que nos propone la sociedad capitalista. Entonces, si llegaste hasta acá, te agradecemos, por supuesto, podés darnos like, me gusta, conectarte y ver cómo juntos podemos seguir pensando y repensando todo esto, pero no te pierdas el próximo capítulo porque hoy vamos a hablar de la no linealidad vinculada a la geometría y nos vamos a meter ahí en lo que es ya la morfogénesis de las estructuras, de las formaciones económico-sociales. Primero hablando de esto, ¿no? Cómo la no linealidad se expresa geométricamente. Y se expresa en una geometría que no es euclidiana, sino que es la geometría fractal. De esto vamos a estar hablando en el próximo capítulo. No te lo puedes perder. Por favor, va a estar para alquilar balcones. Comunicate, incorporá nuevos camaradas, compañeros, compañeras que quieran saber de todos estos elementos y vincular el materialismo histórico con los últimos avances de la ciencia y del conocimiento y así poder proyectarlos para poder pensarlos del siglo XXI con nuevos conocimientos, introduciendo nuevas reflexiones y permitiéndonos fortalecer nuestra base teórica, política e ideológica para vencer en la batalla cultural a la reacción. Nos vamos a ver entonces en el próximo capítulo de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación, Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Nos vemos.